El Señor les bendiga, mis amados hermanos. Nos sentimos contentos y regocijados de estar en la presencia de nuestro Dios. Continuamos con las enseñanzas de las cosas que son y esperamos que nuestros estudios hayan sido de bendición para cada uno de nosotros, hermanos. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada en cada corazón y haga un efecto maravilloso en nuestra mente, en nuestra alma y en nuestro espíritu. Mi amado hermano, continuamos en el estudio sobre la iglesia de Filadelfia. Quiero que hagamos una pequeña oración, pero muy significativa, para que continuemos estos estudios y logremos terminarlos prontamente. No se olvide de suscribirse al canal El Dayan One en YouTube y no se olvide de compartir estos estudios bíblicos. Tenga siempre la Biblia en mano, mi amado hermano. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor y por tu bondad. Que tu palabra, Señor, haga el efecto que tú quieres que haga en nosotros, Dios mío. Por Jesucristo, nuestro Señor, Dios y Salvador, te damos las gracias a ti y igualmente te pedimos que liberte cada mente, cada corazón, Señor, y fortalezcas nuestra fe en estos estudios bíblicos. Por Jesucristo, nuestro Señor, Dios y Salvador, te lo pedimos y te damos las gracias, Señor. Amén y amén. En la enseñanza pasada nos quedamos en el verso 8, donde Dios, dijimos, le abrió una puerta a la iglesia y que pocos quieren pasar por ella y salir a ver la gloria de Dios. Hermano, la iglesia de Filadelfia, como dijimos, la ciudad de Filadelfia, el nombre significa amor fraternal o amor de hermano o amor de fraternidad. Jesucristo dijo en una ocasión, si mal no recuerdo, en el capítulo 13 del Evangelio según San Juan: en esto conocerán que sois mis discípulos, en que os améis unos a otros. El amor fraternal es el primordial. Éfeso lo perdió. Éfeso tenía muchos privilegios y en enseñanza pasada le hemos dicho claramente que la carta maravillosa o la más maravillosa y profunda y preciosa, llena de las promesas sobrenaturales de la iglesia, se le escribió a Éfeso. Pero el problema de Éfeso no fue que perdió el amor a la evangelización, ni el amor a la predicación, ni nada de eso, sino que perdió el amor fraternal. El Señor lo dice en el texto original: pero tengo contra ti que perdiste tu amor primordial, que es el amor entre hermanos, en la hermandad, en la iglesia. Es egoísta decir que uno solo es una iglesia. Es bastante egoísta, primero porque no es así. Iglesia, se lo recalco y vuelvo, porque cuando la gente comienza a decir que ellos solos son la iglesia, después de eso viene las herejías, la apostasía, el llamado a no congregarse. La gente está entrando en un letargo espiritual y se está acostumbrando a no ir al templo por esta situación. Muchos se están acostumbrando a no buscar a Dios, a tener una iglesia virtual, como han dicho grandes hombres de Dios, que lo dicen con una fe y una alegría que, a mi parecer, y creo que delante de Dios también, es totalmente errado. La iglesia no puede ser virtual, porque lo virtual es una fantasía. Yo puedo predicar cualquier mensaje desde aquí, pero no tiene sentido. La iglesia, al igual que la Biblia, al igual que Dios, al igual que la resurrección de Cristo, es literal, es física, es palpable y es sobrenatural. Y la gente, todo el mundo conoce que somos hijos de Dios, es por el amor entre nosotros. En esto conocerán que sois mis discípulos, que os améis los unos a los otros. Si
Mateo 5:23 dice: si tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda en el altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano. Gánate a tu hermano. Si tienes un problema con tu hermano, ve, habla con él. Si no, ve y reúnelo con la iglesia. Y si te oyere a ti y a la iglesia, has ganado a tu hermano. Las señales, mi hermano. Esta es una iglesia que estaba en una ciudad con significado. Un rey le puso el nombre porque amaba mucho a su hermano, lo quería, era muy fraternal con él, y por eso le puso Filadelfia. Mi hermano, pero era una ciudad que no se salvaba de los terremotos. Eran terremotos, no temblores, terremotos continuamente, tanto que un día hubo un terremoto y destruyó la ciudad. Luego, cuando llegó el momento del Imperio Romano, restauraron la ciudad y la convirtieron en un centro religioso donde adoraban a un dios llamado Baco, y cuyas festividades era emborracharse. Esos eran los ritos: emborracharse hasta decir ya no más, y hacer orgías y hacer cuanta pecados de inmoralidad totalmente en nombre a esos dios, porque así son las fiestas paganas hasta hoy en día. No solamente eran las griegas y las romanas del principio del siglo de nuestra era cristiana, hasta hoy en día las ferias paganas dedicadas a los ídolos, que son emborracharse, escuchar vallenato a montón, reggaetón, entregarse a la inmoralidad. Las mujeres salen a prostituirse, los hombres salen a buscar prostitutas. Ese es el ambiente pagano que aún la Iglesia Católica participa de esas festividades. Por eso el Señor dice: salid del medio, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré por hijo. Deje usted de estar ilusionando a los católicos diciendo que son hijos de Dios, cuando Dios los manda a salir del catolicismo, de la idolatría, de la falsedad, de lo pagano, las ferias a San Sebastián, al Santo Cristo de la Grita, a la Chinquinquirá, a la Virgen del Carmen. Todas son fiestas, y mírela usted que me está escuchando, para rumbear, para beber aguardiente, enamorar mujeres, o hombres con hombres y mujeres con mujeres, para aprovecharse de las niñitas, para emborrachar a las adolescentes y después que amanezcan desnudas en un hotel sin saber qué les pasó o cómo llegaron ahí. Así son las fiestas paganas, así son las fiestas de la Virgen del Carmen, de la de Coromoto, de cuanto ídolo la Iglesia Católica se inventó. El Señor dice: salid de en medio de ellos, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré por hijo. Eso lo dice la Biblia Católica en Primera de Corintios. Pero mire esta situación, mire esto, mi hermano. Era una ciudad pagana. Las ferias eran de borrachos y de orgías, y había una iglesia irreprensible. Qué tremendo, ¿no? Eso sí es tremendo. Eso sí es grandioso. Eso sí es glorioso. Había una ciudad con un lindo nombre: Amor Fraternal, Filadelfia. Así también se llama una ciudad de Estados Unidos, Filadelfia. Y era una ciudad de culto pagano, era un centro religioso griego, y era una ciudad rodeada de grandes viñedos. Y se acostumbró a hacer una feria donde todo el mundo se emborrachaba, pero había una iglesia irreprensible. Tremenda enseñanza, hermano. Porque cada día el mundo se puede corromper, pero nosotros no marchamos al paso del mundo. Eso era antes, cuando dice el apóstol Pablo: y esto eras algunos de vosotros. Es decir, eso éramos usted y yo en el pasado, porque no podemos olvidarnos de donde Dios nos sacó. Nos gustaba el aguardiente, nos gustaba el peligro, nos gustaba ir a adulterar, a fornicar, a ir a las ferias esas
yo no iba a idolatrar una imagen, iba a ver si conseguía una muchacha, si podía emborracharme hasta ya no poder. Y yo sé que algunos de los que me están escuchando también iban a eso, y cuando Dios les abrió los ojos, se avergüenzan o nos avergonzamos de tantas cosas que le entregamos al paganismo. Mi hermano, pero el apóstol San Pablo dijo, y estos eran algunos de vosotros, 1 Corintios capítulo 6, mas ya habéis sido lavados, mas ya habéis sido santificados por la palabra del Señor y por el Espíritu de vuestro Dios. Así que nadie os juzgue en día de fiesta, ni día de reposo, ni nada de eso, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo es Dios. Era una tierra pagana donde había una iglesia irreprensible que no caminaba al paso de ellos. ¿Qué problemas? Que ahorita los jóvenes son cristianos y son consagrados porque no hay clase en las escuelas, pero cuando llegan a las escuelas se olvidan a quién le están sirviendo y comienzan a caminar el pasito de los muchachos del mundo, que tienen la mente más perversa y más diabólica que cuando uno era un adolescente que no conocía a Dios, que saben más de sexo que sus padres, que no beben aguardiente, sino que solamente consumen droga y fuman creepy, como ha pasado en las calles de Bogotá, donde la juventud, no indigentes, sino escolares, uno los ve fumando droga, fumando creepy, metiéndose aguardiente y haciendo cuanta estupidez. El paganismo lo hace hacer porque hay un mundo que camina al paso de la corrupción moral. Hay psicólogos que mandan a consumir drogas, políticos que quieren que la droga sea legalizada, pero entonces la iglesia irreprensible, ¿dónde está? Por eso le dije en la enseñanza pasada que la gente nos gusta robarle los títulos a lo verdadero de Dios, no el nombre ni la vivencia, sino meramente el título, porque hay muchas organizaciones que se creen Filadelfia y no han salido del umbral de la puerta porque los gobiernos le dijeron, no, todavía no pueden salir porque se pueden enfermar o contagiar a otros. Pero vemos a una Filadelfia en medio de una ciudad. Investiga la historia. La idea de los estudios no es para yo creerme que sé más que los demás, Dios me guarde de eso, es para que usted se motive a investigar la historia. Deje de estar leyendo libros, 30 pasos para hacerse millonario o 50 pasos para ser un santo. No, si va a leer libros aparte de la Biblia, estudie la historia. Estudie, investigue. Una ciudad totalmente pagana y una iglesia irreprensible. Una iglesia santa, una iglesia que el Señor la vino a visitar para decirte, te abrí una puerta. La palabra he aquí, he puesto una puerta abierta. Originalmente dice, he aquí, originalmente el texto original dice, he dado a vista de ti una puerta. Es decir, te he abierto los ojos para que mires la puerta que yo te abrí y nadie puede cerrar. Pero pareciera que la iglesia no está viendo nada y camina al paso del mundo. Esta iglesia era irreprensible porque sencillamente el poder de Dios estaba en ella, porque ella se apoderó de las promesas de la iglesia, de las promesas de la palabra de Dios. Por cuanto has guardado y no has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, te abrí una puerta. Te la puse a la vista. O sea, que no debiéramos de estar preguntando cuál será la puerta que Dios me abrió, cuál será la puerta que Dios me abrió, qué será la vida de la puerta que Dios me abrió. No tiene sentido. Te he dado a la vista una puerta y está abierta y nadie puede cerrar.
cual nadie está siendo capaz de cerrar, dice el texto original. Te abrió una puerta y nadie es capaz de cerrarla. Entonces, ¿en qué momento estamos viviendo? Sáquese de la mente que las 7 iglesias son 7 etapas por donde ha pasado la iglesia. Sencillamente le tumbo ese concepto porque todos los versículos o todas las frases finales al mensaje de las 7 iglesias dice: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es decir, es un mensaje en un eterno presente. Es un mensaje para toda la iglesia, que se componen en 7 personalidades cuando llega a descuidarse y cuando llega a ser fiel. Es algo completo. Y la sexta iglesia está en medio de una tierra, de una ciudad que tiene un nombre muy bonito, pero que es corrupta totalmente, pero ella es irreprensible. ¿Por qué? Porque el poder de Cristo mora en ella. Hay algo muy terrible que ha pasado, y yo me di cuenta, lamentablemente, con los golpes de la vida, con la disciplina de Dios, con el amor de Dios, con el carácter de Dios, porque Dios siempre busca disciplinarlo a uno. Y cuando digo disciplinarlo, no que le anuncien a uno una disciplina desde un altar, sino que Dios mismo lo disciplina a uno y comienza a moldearle ese carácter arrogante o descuidado o libertino que hay en el corazón del hombre, y te das cuenta que te guardas para Dios, que te cuidas para Dios, que obedeces a la palabra de Dios, que te santificas para Dios, es por el mismo poder de Dios, no por lo que nosotros hacemos. Y yo he escuchado personas ministerios, iglesias, he escuchado y he visto, son tan arrogantes que dicen que lo que tienen es porque ellos oraban 3-4 horas, y dicen que lo que ellos han concebido de Dios es por la fidelidad de ellos. Pero el capítulo 2 de la carta a los Efesios dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros. O sea, esto no se lo crearon ustedes. Esto no es de vosotros, esto no viene de ustedes, ni porque te nació en el corazón ser evangélico, porque el evangelio es bonito y es tranquilidad. No, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios, porque somos hechos hechura suya en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y el capítulo 8 de Romanos también dice de la siguiente manera. Dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado del poder del pecado. Porque lo que era imposible por la ley, Dios a través de su Espíritu, lo ha logrado. Estoy parafraseando, pero ya le voy a leer el texto como dice claramente. Dice el capítulo 8, dice así, verso 3: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Verso 2: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, el poder de Dios hace que nosotros nos portemos bien. Por eso la insistencia de los apóstoles y del apóstol San Pablo, que dice: no os embriaguéis con vino. Mire lo fiel que fue la iglesia en Filadelfia. Duró 1300 años. Cuando Tiatira no duró nada, destruyeron la ciudad y se acabó la iglesia en Tiatira. Pérgamo también fue destruida muy pronto.
Duró 1300 años la congregación y la ciudad de Filadelfia, hasta el 1300 después de Cristo, que fue invadida y persiguieron a los cristianos y los mataron. Luego entró el Islam y persiguió a los cristianos, porque el Islam es una religión bastante sangrienta y criminal. Aunque usted lo ve que andan como corderitos, pero cuando son mayoría atacan, y mire todo lo que han hecho en el mundo algunos extremistas, y otros han quemado a sus propios hijos por ser cristianos, otros los han desheredado por ser cristianos. Y ahí tiene, el apóstol San Pablo dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino más bien sed llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios se apodera de nuestro ser. Por eso el llamado en Primera de Tesalónica a no contristar el Espíritu, y en otros pasajes de la Biblia: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. No apaguéis el Espíritu. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios en nosotros lo que hace que nos portemos bien. Sí, y hay gente que vive engañada, que dice: es que yo le he sido tan fiel al Señor, es que yo he pasado tantos momentos que soy mejor que los demás, porque los demás cayeron en fornicación, yo no he caído porque soy fiel. Dijo el apóstol Pablo: yo he trabajado más que todos los apóstoles, pero no he sido yo, ha sido la gracia de Dios en mí. A veces nos engañamos a nosotros mismos. Y mire con qué pasaje nos engañamos. Un pasaje muy citado, pero también mal interpretado. El capítulo 8, verso 29 al 39 de Romanos, que se lo leo. Porque a los que antes conoció, está hablando de los que, vamos a empezar del verso 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Está viendo? Nos predestinó para crearnos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Todo viene del poder de Dios, mi hermano. Mire lo que dice el verso 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó originalmente, el que no perdonó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Verso 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Lo vimos en la conversación de Sardis. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Aquí está el texto mal interpretado. Piensan que este amor proviene de nuestro corazón de agradecimiento a Dios. No, mi hermano. No, eso no es así. Y usted lo puede investigar y usted puede darse cuenta en muchas partes. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Yo conozco muchas personas que cuando han pasado por todo eso han dejado de amar a Cristo, han dejado de seguir a Cristo. Pero la carta a Timoteo, en su segunda carta, dice que si nosotros fuésemos infieles, Dios permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Jesús jamás va a negar que murió por ti y por mí. Jesús jamás va a decir que te odia, que el que está en pecado recibirá su castigo y su disciplina, pero Jesús murió por ti y por mí en la cruz del Calvario, y ese amor ni en la tribulación
porque hay personas que están atribuladas y de una vez, Señor, me dejaste de amar, me dejaste de cuidar, y comienzan a reprocharle. Dios no te deja de amar. Nadie te puede separar del amor de Dios, ni la tribulación, ni la angustia, ni la persecución, ni el hambre, como esos mal llamados predicadores que dicen que el que es pobre es porque está mal con Dios. No, el Señor te ama, seas pobre, seas indigente, tengas casa, tengas un ranchito, tengas lo que tengas, seas millonario o tengas una profesión o no la tengas. Nadie te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mire lo que dice el verso 36. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El amor de Dios es fiel. Y si volvemos al capítulo 3 del libro de Apocalipsis, el Señor le dice a la iglesia: tú te apoderaste de esa promesa, tú te hiciste dueño de esa promesa, guardaste mi palabra, no negaste mi nombre, y en medio de esta generación corrompida, yo te pongo a que mires la puerta que te abrí, y nadie, ni los gobiernos, aunque griten, aunque pataleen, aunque amenacen con multas, aunque amenacen con muerte, tienes poca fuerza, pero te apoderaste de mi palabra, de mis promesas, te apoderaste de mí, te abrí una puerta que nadie puede cerrar, porque yo estoy contigo. Ese mensaje es para la iglesia de Filadelfia. Ese mensaje es para la iglesia dispuesta, que no se roba las promesas terrenales de Israel, sino que se adueña de la palabra y de la verdad de Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y así como mi Padre me envió, yo os envío a vosotros. Pablo dice en el capítulo 16, versos 8 y 9 de Primera de Corintios: me voy a quedar en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto una puerta muy grande y muchos son los adversarios. Dios te abrió una puerta, los adversarios son muchos y se transformaron en gobierno ahora. El diablo se le metió a los gobernantes del mundo, como se le metió al presidente de Venezuela, como tiene manipulado al presidente de Colombia, como trastorna la mente del presidente de Estados Unidos, que un día dice una cosa y otro día dice otra cosa, como agarró al presidente de México y lo convirtió en un idiota, como volvió un mongólico al presidente de Argentina. Pero aunque tienes poca fuerza, dice el Señor, iglesia, te he puesto una puerta a la vista abierta. Nadie puede cerrar, para que marques la diferencia, porque aunque tienes poca fuerza, no tienes dinero, no tienes poderío ni influencias políticas y económicas, yo estoy contigo, porque has guardado mi palabra y no has desmayado, no has negado mi nombre. ¿Qué estás esperando? ¿Qué estamos esperando? Y este mensaje lo digo sin miedo, porque ya me he metido en problemas y he pasado momentos difíciles en mi vida por desobedecer a Dios. Este mensaje es para los líderes de organizaciones, para los responsables de cada obra que componen la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. No solamente es para una organización, no es para la iglesia donde yo me congrego, es para toda la iglesia que boconea diciendo que es Filadelfia. Te abrí una puerta, te la mostré. Tienes poca fuerza, pero yo estoy contigo. Has guardado mi palabra. Muchos son los que se van a poner contra ti, los que te van a buscar atacar, los que van a querer amedrentarte y burlarse de ti. Pero yo estoy contigo y te abrí una puerta, te la puse a la mano, a la vista, y nadie va a ser capaz de cerrarla. Olvídese del proyecto de iglesia virtual. Sáquese eso de la mente. Ayer Donald Trump mandó
Ayer Donald Trump mandó hacer un mitin político, la gente sin mascarilla, sin nada. Mi hermano, el diablo se nos está riendo en la cara y nosotros lo estamos escuchando. Y nos gusta que se lo ríen. Sí, se ha acostumbrado a la iglesia a ser esclava del qué dirán. ¿A una fachada de qué? Muchos líderes de organizaciones tienen miedo a una multa. Tienen miedo a ser criticados. Por favor, tienen miedo a ser rechazados. ¿Sabes qué le dijo Dios a Jeremías, varón de Dios? ¿Sabes qué le dijo Dios a Jeremías? Ni se te ocurra quebrarte delante de ellos para que yo no te haga quebrantar. Ni se te ocurra. Capítulo 1 de Jeremías. Yo estoy contigo como torre y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová, y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Un solo profeta que se la pasaba llorando y se la pasaba anunciando la palabra de Dios y a veces no quería ni predicar la palabra y el poder de Dios estaba allí sobre él. Lo humillaron y el que se atrevió a humillar a Jeremías, como Pasur y como Ananías, que eran falsos profetas, a uno Dios lo mató y al otro Dios hizo que lo llevaran cautivo y que su propia mujer se prostituyera por haberse levantado contra un profeta que estaba preocupado por un pueblo, que estaba preocupado por una nación que no tenía fuerza, que los excluyeron del sacerdocio levítico, que era descendiente de Aarón, lo metieron preso en un cepo, lo humillaron, se burlaron de él, no tuvo una vida íntima, no tuvo una esposa, no tuvo una mujer, sus amigos lo rechazaron por la forma de predicar, por el mensaje que tenía, pero Dios le dijo, ni se te ocurra quebrantarte delante de ellos, porque si no te dejo solo, dejo que hagan contigo lo que te dé la gana. Eso fue lo que le dijo. No te quebrantes delante de ellos para que yo no te haga quebrantar. Y era la promesa de la iglesia que estaba en Filadelfia, donde habían terremotos de cada rato, donde habían situaciones, temblores de cada rato. En la iglesia permanecía porque Jesucristo dijo, sobre esta roca fundaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Porque nuestro Dios es inconmovible. Porque nuestro Dios es todopoderoso y grande. ¿Cómo vamos a hacer una iglesia virtual? ¿Cómo miraremos la cara de Cristo? ¿Cómo miraremos al Dios todopoderoso? ¿Cómo le hablaremos a nuestros hijos? Que nos encerramos mientras que pasaba qué, que pasaba qué. Si quieres ver una mortandad de Dios, si no quieres ver una mortandad de Dios, hombre de Dios, líder de organización, líder del grupo, aquel que se dice ser apóstoles, póngase los pantalones y demuestre que es un apóstol de Dios, que es un profeta de Dios. No permita que un simple creyente haga su trabajo. Usted tiene el respaldo de Dios, usted tiene el poder de Dios. Has guardado mi palabra, no has negado mi nombre. Mira la puerta que te acabo de abrir. Pablo dice, Dios me abrió una puerta grande en Éfeso, pero muchos son los adversarios. Lo metieron preso, pero cuando lo metieron preso el Señor le dijo, no te preocupes, Pablo, te voy a soltar y predica porque tengo mucho pueblo en este lugar y es momento de salvar a las personas de la oscuridad, es momento de salvar a las personas de las tinieblas, del engaño del diablo. Olvídese, mi hermano, de la iglesia virtual. La iglesia tiene que estar en la calle. Isaías 40, versículo 6 dice, Señor, ¿qué tengo que dar a voces? ¿Qué tengo que decir a voces? Porque en el verso 5 escuchó una voz que decía, grita, da voces. Y aquel hombre de Dios, que es el cumplimiento profético de Juan el Bautista, dijo, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca, es decir, los hombres se mueren, los hombres se olvidan, se marchitan, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre.
Wow, necesitamos de verdad una Filadelfia, un mundo corrompido, una ciudad corrompida, una iglesia irreprensible, una tierra donde había muchos terremotos, muchas catástrofes, una iglesia inconmovible. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarás, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por mi habitación. No te sobrevendrá plaga, no temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que en medio del pueblo destruya. El asunto es que somos un idólatra de los salmos, pero es tiempo de vivir la palabra, de apoderarse de la palabra, de tomar la palabra de Dios. De tomar la palabra de Dios. Mire lo que dice el verso 10. Vuelve y le recalca, por cuanto has guardado la palabra. Verso 9. He aquí, otra vez le dice, te puse a la vista y yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Hermano, ¿usted sabe delante de quién está? Sí, no, le pregunto en verdad. ¿Usted sabe delante de quién está? De un Dios vivo. Que un Dios que está vivo. Si usted sigue creyendo que Dios es un símbolo en el corazón, mi hermano, usted está perdido. Ay, hermano, que me está condenando. No. Si usted cree que Cristo es un símbolo en nuestro corazón, a usted no le ha amanecido ni la palabra de Dios, ni el poder de Dios. Si usted cree que la presencia del Espíritu Santo es un símbolo, no es un símbolo. El Espíritu Santo es de verdad. En nuestro corazón está, en nuestra alma, para ayudarnos. ¿Cuál es la señal de que voy a estar contigo? Le dijo el Señor a la iglesia en Filadelfia. Te voy a entregar a los que se dicen ser judíos. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Y lo he visto. Muchos que dicen ser judíos se quieren enseñorear de la iglesia por ser judíos, por ser de la nación de Israel. Pero le quiero decir al que es judío, con todo respeto, mi hermano, el Señor lo bendiga mucho y le doy gracias a Dios por el descendiente de David, por la raíz de David, por el que vive para siempre, que no es judío el que está circuncidado en la carne, sino el que está circuncidado en el corazón. Capítulo 2 de Romanos, capítulo 10, capítulo 11 de Romanos también. Eso es un judío. No todo el que desciende de Israel es israelita. El problema era que los judíos, y usted lo ve en el libro de los Hechos, no podían ver a un pueblo cristiano porque ellos llegaban y querían imponer sus caprichos, como lo hicieron con la ley de Moisés. Quitaron la ley de Moisés y pusieron 600 preceptos. He escuchado, un día vi una conferencia de 4 supuestamente que son judíos, y vi a uno llamado Diamond, de apellido Diamond, que dice que es judío, y lo he visto varias veces reclamando que es judío, que tiene la partida de nacimiento, que es judío, y citando un versículo que dice que en aquel tiempo 10 personas tomarán a un judío de su manto y le dirán, llévame a conocer a Jehová. Y dice que eso se está cumpliendo ahorita. Mucho lo siento, pero está muy errado. Esa es una profecía milenial. Usted es judío, yo soy venezolano, mi hermano es colombiano, pero todos somos la iglesia de Jesucristo. En Cristo Jesús ni la circuncisión es algo, ni la incircuncisión es algo, sino una nueva creación en Cristo Jesús. Efesios lo dice, en Cristo Jesús no hay judío, no hay griego, no hay escita, no hay esclavo, el hombre es igual que la mujer, porque todos somos uno delante de Dios. Esa es la iglesia de Jesucristo, y al que no le guste, arránquele las páginas de la Biblia a ver lo que le va a pasar. O sea, no se pueden enseñorear de la iglesia por ser judío. Gloria a Dios, que el Señor salve al remanente. Gloria a Dios. Y ese es el problema. Y he visto muchos por las televisoras cristianas diciendo que son judíos. Le cambian el nombre al Señor, que originalmente en el hebreo se llama Yeshua, HaMesías Adonai, y
pero no le cambian los nombres. Es ahí la situación que lo veo como una hipocresía. Pero a Pedro, que debieron de decirle Cefas, no le dicen Cefas. A Juan, que debieran de decirle Johanán, no le dicen Johanán, sino que le dicen Juan. Entonces, hermano, y todo el mundo está siendo judío, sabiendo que si se vuelven al judaísmo, dice el Gálatas capítulo 3, de Cristo os desligasteis. Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Así de sencillo, así de fácil. ¿Y qué pasa? Muchos judíos cristianos atacan a la iglesia gentil, y la iglesia gentil no se quiere dar cuenta. He visto muchos como Michael Root, de Un Rudo Despertar, negando el arrebatamiento de la iglesia y distorsionando la palabra de Dios y haciendo comentarios que alejan al creyente de la gracia de Dios. Además que al final de cada programa se la pasan pidiendo dinero. Tiene que tener cuidado. Nosotros no estamos para idolatrar judíos o israelitas. Hay que orar por Jerusalén, hay que orar por los hermanos hebreos que siempre están en constante peligro. Pero también he visto cómo judíos persiguen a los cristianos hoy en día en Jerusalén y los escupen y los humillan y le dicen cuánta cosa cuando uno le está predicando el evangelio. Dice el Señor, yo haré que vengan y se postren a tus pies. ¿Por qué? El testimonio de Dios es lo que importa hoy en día. No importa lo que diga el presidente de Colombia, de Venezuela, de Estados Unidos. No importa si habla bonito de la iglesia o mal de la iglesia. Es el testimonio de Dios, el poder del Espíritu Santo. Yo haré que vengan a tus pies y se postren ante ti. Y sabrán que yo he amado. Yo no sé. Pero te digo una cosa, mi hermano. Filadelfia no la veo por ningún lado. Que Dios me abra los ojos. Que Dios me abra los ojos. Que Dios me abra los ojos, porque la iglesia está caminando al molde del mundo y de los gobiernos. Y nosotros se nos ha olvidado. A Filadelfia, la verdadera, no se le olvidó que era una institución sobrenatural. 1300 años duró la obra en Filadelfia, y los terremotos acabaron con la ciudad, y las persecuciones y el vandalismo, y el Islam llegó y se apoderó de Turquía, y los cristianos que hay están escondidos. Son sinagoga de Satanás. ¿Qué pasa? La doctrina de Satanás es fácil, hermano, de conocer si usted lee la Biblia. Si usted lee Génesis 3 y lo tiene de memoria, Dios dijo, si pecas morirás. Satanás dice, lo que Dios dijo no es así, ustedes serán como dioses. ¿Me entiende? Desviar al pueblo de la palabra de Dios. ¿Qué pasa hoy en día? No hay una Filadelfia porque hay una iglesia que no ama la palabra, que ama la tecnología, que ama el dinero, que ama los bienes materiales, pero hay una iglesia, hay un jovencito, hay un adulto, hay un anciano, hay una vieja, hay una mujer, hay ministros de Dios que no aman la palabra, que invalidan una parte de la palabra, la una sí sirve y la otra parte de la palabra no sirve. Mi hermano, así no podemos vivir. Estamos viviendo en una oscuridad y el diablo se nos ha reído en la cara. Hemos sido derrotados de la manera más fácil. Pero aquí está el Cristo de la gloria que resucita. Aquí está el Cristo de la gloria que respalda. Si tú ves la puerta y sales por la puerta, yo haré que esos adversarios, esos sinagogas de Satanás, esas personas que dicen ser algo pero no lo son, yo haré que se postren ante ti, porque tú eres la iglesia que guardó mi palabra, que se apoderó de las promesas. Hace falta una iglesia que camine por el mar, no solamente por el mar Rojo ni el mar de Galilea, que camine por los ríos de Colombia, que atraviese el lago de Maracaibo caminando, que atraviese el río Hudson caminando, que atraviese desiertos incansables, que si una montaña le estorba, le diga, quítate en el nombre de Jesús. Quítate en el nombre de Jesús, que sujete a todo principado, a todo diablo, a toda potestad de las tinieblas, que denuncie el satanismo que está arropando a las personas y que quiere cautivar a través del internet y de la televisión a la iglesia de Jesucristo. Muchos serán los responsables de esta situación si no hacemos algo tarde que temprano.
Y Dios va a llamar a cuenta a sus ministros. A los ministros que dicen, Dios me llamó audiblemente, Dios se me apareció, Dios me dijo que me iba a usar. ¿Dónde está tu ministerio, tu armamento, tu espada? ¿Dónde está el poder del Espíritu Santo? ¿Dónde están las señales apostólicas? ¿Dónde están las señales proféticas, las señales de un maestro? ¿Dónde están las señales de un predicador? ¿Dónde están los hombres dispuestos a morir y a sufrir por lo que creen? Preocupados por una multa, preocupados por el dinero. Mío es el oro, mío es la plata. Y si te cierran el templo, ahí está en la calle, ahí están las canchas, y te tendrán que matar para detenerte si estás dispuesto a servirle al Cristo de la gloria. He aquí verso 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Cuando dice la palabra guardar del griego original, significa es quitar de en medio. No significa guardar de proteger. O sea, denota lo que el apóstol Pablo había profetizado también, el arrebatamiento de la iglesia. Te quitaré de en medio de la hora de prueba. Tremenda promesa a la iglesia que ama la palabra y se apodera de las promesas de Cristo. Verso 11. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Cuando dice yo vengo pronto es, yo he determinado el tiempo y el momento y no me voy a retractar de mi venida, porque todo tiene su tiempo y el tiempo no será más. Retén lo que tienes, no te lo dejes quitar. No te dejes quitar ese fervor misionero. No te dejes quitar ese fervor profético. No te dejes quitar ese fervor evangelístico. Porque el verso 12 dice, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo, la revelación nueva de la dispensación que viene. Porque Dios se reveló como Dios se reveló en Padre, Hijo y Espíritu Santo, en tres personalidades distintas para llevar a cabo la dispensación de la gracia y la salvación de todo aquel que cree. Ese, en términos más sencillos, lo hemos explicado en otros estudios. Dios está contigo. Esta palabra es para los líderes de organizaciones. Dios está contigo. El flamante presidente de los Estados Unidos, que a veces es cristiano, a veces es racista, a veces es asesino, a veces es buena gente, porque es un comerciante y empresario nato, ayer hizo un meeting sin mascarilla, sin nada, y usted y yo encerrados, y los gobiernos del mundo amenazando con multas, con cerrar templos. ¿Qué es lo que está pasando? Te abrí una puerta, te puse para que la miraras, y nadie la puede cerrar. Aunque quieran, nadie será capaz de cerrarla. Este mensaje es para usted, ministro de Dios. Porque por donde camina el pastor, las ovejas van a caminar. Si el pastor se tira un precipicio, allá van las ovejas. Si el pastor va por pastos y sale a pastos verdes, delicados y sabrosos y agua de vida, por ahí va a estar la iglesia. Ahora, líder de organización, deje de estar pensando en la iglesia virtual. Despierte, porque por donde camine usted, la decisión que tome usted, la obra que Dios le puso a dirigir, el Kyrios de Dios, el Señor, el amo, esa obra lo va a ir a respaldar y lo va a seguir, sea quien sea, de cualquier organización. De cualquier organización. Hay cosas que hay que decirlas. No debiera de decirlas yo. Yo no debiera de decirlas. Usted me la debiera de decir a mí. Usted me debiera de gritar a mí. Si usted va, yo voy. Porque yo no tengo congregación, yo soy parte de su congregación, líder de organización que componen la iglesia de Cristo, de los que dicen que somos Filadelfia,
de los que hablamos que tenemos un Dios grande, un Dios todopoderoso, un Dios terrible. Dios le dijo a Josué: mi siervo Moisés ha muerto. No vivas del pasado. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora levántate tú y este pueblo y cruza este Jordán a la tierra que yo les doy en posesión. Yo haré con vosotros lo que le prometí a Moisés. Es más, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Solamente esfuérzate y sé valiente. Y nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Filadelfia, sacúdete la ropa y vamos a pasar esa puerta en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Dios te bendiga. Yo no te he perdido la fe, hermano ministro.